Arrancamos este desglose de las fuentes y la verdad hay muchísima tela que cortar. Vamos a analizar las fuerzas globales, esas que a menudo operan en la sombra moldeando todo lo que ocurre en el Atlántico Sur. Porque, a ver, no es solo una zona remota y olvidada al sur del planeta, ni mucho menos. El material que estamos repasando nos dibuja un auténtico tablero de ajedrez mundial. Aquí se juegan intereses gigantescos y, spoiler, nada ocurre por casualidad. Y claro, esto nos pone delante de una pregunta clave que lanzan los analistas. ¿Fue la guerra del 82 una trampa puesta estratégicamente en este inmenso tablero global? Es súper interesante cuestionar la historia tradicional que siempre se ha contado de este conflicto. Si nos ceñimos estrictamente al análisis geopolítico de los documentos, el panorama da un giro de 180 grados. Esa historia tan local de repente encaja como una pieza clave en un rompecabezas internacional muchísimo más grande e intrigante. Bueno, para entenderlo todo, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, veremos la guerra asimétrica de 1982. Luego, la estrategia de la OTAN en plena Guerra Fría. De ahí pasaremos al valor estratégico del Atlántico Sur, la carrera por la Antártida y, por último, cómo encajan la disuasión y la unidad regional. Empezamos con el primer punto, la guerra asimétrica de 1982. Lo que resulta fascinante aquí, y los números hablan por sí solos, es la brutal asimetría de este conflicto. Desde un punto de vista puramente analítico, las fuentes nos dejan clarísimo que esto no fue una simple escaramuza regional. Fue un choque directo contra uno de los 5 ejércitos más potentes del planeta, que encima era el aliado principal de una superpotencia. Fijémonos en la enorme diferencia. En los años 80, la OTAN aglutinaba prácticamente el 66% del poder militar mundial. Toda América Latina junta apenas llegaba a un escaso 5%. Es, literalmente, la definición de libro de una guerra asimétrica. Y aquí tenemos un dato demoledor, 48. 48 horas es el tiempo exacto que, según los documentos, un oficial militar francés calculó que duraría la guerra si el Reino Unido decidiera terminarla por la vía rápida. Este detalle, que sale directamente del material que estamos desgranando, ilustra a la perfección cómo veía la comunidad internacional esa tremenda disparidad de fuerzas. Básicamente, se daba por hecho que el conflicto duraría lo que estratégica y políticamente le conviniera a los británicos. Ni un minuto más. Además, hubo una desconexión estratégica total, como de la noche al día. Según el material analizado, los líderes argentinos creían estar ante una crisis diplomática, un problema que se acabaría resolviendo sentándose a negociar. Pero, por otro lado, el Reino Unido y la OTAN lo interpretaban como una crisis política. Y ojo, porque para ellos esa crisis era en realidad una grandísima oportunidad geopolítica que se resolvía de manera óptima con un conflicto armado. Eran dos formas completamente opuestas de leer exactamente el mismo evento. Vamos con el segundo gran bloque, la estrategia de la OTAN durante la Guerra Fría. Claro, uno podría preguntarse qué se le había perdido a una superpotencia mundial en unas islas tan lejanas y casi despobladas. La clave está en el contexto de la época. Hay un memorándum muy concreto del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fechado en 1980, que es oro puro. El texto sugiere de forma explícita que había que animar a Gran Bretaña a mantener esas islas porque, en caso de necesidad, podían convertirse en bases navales estratégicas. Así que ya vemos un interés geopolítico muy real y firme sobre la mesa antes incluso de que estallara el conflicto. Entonces, lo que nos plantean los documentos es una tesis analítica superpotente, la idea de que el conflicto del 82 podría haber sido inducido. ¿Para qué? Pues para asegurar una base militar imprescindible en el Atlántico Sur en plena Guerra Fría. Y a ver, vayamos a los hechos palpables. El resultado final de todo aquello es que hoy existe allí un tremendo complejo militar con capacidad para recibir sin problema desde aviones gigantescos hasta submarinos nucleares. Es un dato para reflexionar, desde luego. Pasamos al punto número 3, el valor estratégico del Atlántico Sur. Si damos un paso atrás y miramos el mapa a gran escala, nos damos cuenta del valor incalculable de toda esta enorme masa de agua. Y esto nos conecta directamente con una teoría clásica, la doctrina del poder naval, formulada por Alfred Mahan. Según las fuentes, esta idea sigue siendo hoy el gran motor de las estrategias marítimas. ¿Qué nos dice exactamente? Pues que quien controla el mar domina el comercio global y, por consiguiente, el mundo entero. En un planeta donde casi todas las mercancías viajan por agua, tener la llave de estas rutas es poseer el poder absoluto. Así de simple. Es que la riqueza estratégica de esta zona no se puede negar. Los documentos hacen un repaso exhaustivo de todo lo que la OTAN supuestamente buscaba blindar. Hablamos de las rutas petroleras vitales que vienen del Océano Índico. Hablamos del crucial pasaje de Drake, que es la conexión natural entre los océanos Atlántico y Pacífico. También de unos recursos marinos e ictiológicos que valen su peso en oro. Y sobre todo, la joya de la corona, la puerta de entrada más directa a la Antártida. Y esto nos lleva al cuarto apartado, la carrera por la Antártida.
Según el material que estamos analizando, este es el premio gordo, el verdadero trofeo geopolítico. La Antártida no es un simple desierto de hielo aburrido, es el principal regulador climático del planeta y un territorio con un potencial inmenso para la ciencia y la futura extracción de recursos. Si miramos la progresión del Tratado Antártico, que entró en vigor en el 61 y añadió una cláusula de revisión en el 91, vemos que la PAF actual tiene una fecha clave en el horizonte, y esa fecha es 2040. Ese año se abre la próxima ventana de revisión del tratado, y va a suponer una prueba de fuego geopolítica a nivel global. Al fijarnos en los países que reclaman territorio en la Antártida, las fuentes nos arrojan un dato matemático de esos que dejan a uno pensando. Resulta que el 70% de esas reclamaciones pertenecen al Reino Unido o a naciones de la Commonwealth, como Australia o Nueva Zelanda. Y el problema es que esto se superpone geográficamente con las zonas que reclaman países como Argentina y Chile. Como es de esperar, esto multiplica enormemente la complejidad y la tensión en la región. Llegamos al último punto de nuestro recorrido: disuasión y unidad regional. Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿de qué manera pueden las naciones sudamericanas proteger su soberanía frente a potencias que operan a nivel planetario? Las fuentes nos dibujan un plan lógico y necesario de 3 pasos. Primero y principal, lograr una fuerte cohesión nacional interna, porque sin unidad en casa es imposible proyectar influencia hacia afuera. Segundo, construir una verdadera unidad regional, superando cualquier división con los vecinos. Y tercero, fundamental, desarrollar una disuasión militar que resulte creíble. Según los analistas, solo a través de este proceso se puede garantizar el respeto en futuras mesas de negociación pacífica. El análisis subraya un contraste clarísimo. El desarme unilateral o el simple hecho de carecer de capacidad defensiva deja a la región totalmente desprotegida frente a la explotación de sus recursos. Por el contrario, contar con una disuasión regional conjunta, imaginemos por ejemplo el desarrollo de una flota polar sudamericana unificada o submarinos modernos, asegura la soberanía. Ojo, que no se trata de buscar un nuevo conflicto bélico, ni mucho menos, sino de tener el peso específico necesario para evitar imposiciones de terceros. Para cerrar este desglose, el material nos deja con una reflexión profundamente provocativa flotando en el aire. A medida que nos acercamos a ese crucial año 2040, ¿seguirá reinando la paz en el Atlántico Sur? ¿O es que acaba de comenzar, casi en silencio, una nueva carrera global por el dominio? Entender todos estos enormes movimientos geopolíticos demuestra, con total claridad, que el mapa del mundo está muy vivo, en constante cambio, impulsado por fuerzas e intereses que rara vez saltan a simple vista.